La Iglesia Católica ante el espiritismo. La Iglesia Católica ha tomado frente al espiritismo, desde sus comienzos, una actitud de franca oposición. Pero es muy distinta la actitud de la Iglesia respecto de los diversos grupos y aspectos de cuestiones. Por lo que se refiere a las doctrinas y prácticas del espiritismo, ha sido y es contraria por completo. Según la Iglesia, las doctrinas sostenidas por los espiritistas son abiertamente falsas y opuestas al dogma católico, por lo menos en gran parte de sus aserciones, y las prácticas espíritas son supersticiosas e intrínsecamente malas y, por tanto, ilícitas e inmorales. A los católicos se les prohíbe severamente intervenir o tomar parte, bajo cualquier pretexto, en las sesiones de los espiritistas. El espiritismo es condenado y prohibido en documentos oficiales que en general son cartas pastorales de los obispos, sínodos provinciales o diocesanos, y muy escasas decisiones de la Santa Sede. El documento más antiguo y el más extenso de los que sobre esta materia han emanado de la Santa Sede es la carta encíclica que la Congregación del Santo Oficio dirigió a todos los obispos, a 4 de agosto de 1856, sobre la licitud o ilicitud del magnetismo, encargándoles la vigilancia acerca de los abusos de las prácticas del mismo y de las supersticiones que con ellas frecuentemente se mezclaban, muchas de las cuales, sobre todo la pretensa evocación de las almas de los difuntos, son exactamente las mismas en que incurren los espiritistas. En este documento se reprueban como ilícitos los experimentos. Hay otro documento que se refiere a la prohibición del espiritismo, y es la decisión que el Santo Oficio dio en reunión plenaria el 24 de abril de 1917 a una duda que le había sido propuesta sobre si era lícito asistir a las sesiones de espiritismo. La pregunta formulada era esta: si es lícito, por intervención de un medium como llaman, o sin ningún medium, sirviéndose o sin servirse del hipnotismo, asistir a cualesquiera manifestaciones espiritistas. Aun a aquellas que presenten apariencias de honestidad o de piedad, ya interrogando a las almas o espíritus, ya oyendo las respuestas, ya solamente mirando, aun con la protestación tácita o expresa de no querer tener parte alguna con los malignos espíritus. La respuesta fue negativa a todos los puntos, y el 26 del mismo mes fue aprobada por el Papa Benedicto XV. En cuanto a los hechos y a la infinidad de cuestiones que a propósito de ellos pueden proponerse, la actitud oficial de la Iglesia ha sido hasta ahora la de una completa abstención, mas no en el sentido de que haya prohibido a los escritores católicos tratar de estas materias, sino en cuanto ella oficialmente no se ha decidido por ninguna de las numerosas y encontradas opiniones que de hecho existen entre los filósofos, teólogos, psicólogos y moralistas católicos respecto a la autenticidad, la naturaleza y la interpretación de los fenómenos espiritísticos. Ampliando un poco más, diremos que, aunque la Iglesia nada ha decidido oficialmente acerca de la autenticidad o no autenticidad de los fenómenos, sin embargo, no impide a los sabios y especialistas el estudio verdaderamente científico de los hechos hilgados por los espiritistas. La investigación científica de estos hechos está totalmente admitida, aunque excluyendo siempre por parte del hombre de ciencia toda evocación de espíritus y toda práctica supersticiosa, y con la condición de que no se de peligro alguno de perversión propia, ni de escándalo para los demás. La Iglesia tampoco ha decidido nada acerca de sí, suponiendo que algunos fenómenos sean auténticos, pueden o no explicarse naturalmente por las fuerzas de la naturaleza hoy conocidas por la ciencia o que con el tiempo podrá conocer, ni acerca de sí, en algunos hechos alegados por los espiritistas, ha intervenido en realidad algún espíritu no encarnado, y mucho menos acerca de si este espíritu es el alma de un difunto, un ángel o un demonio. La afirmación del hecho de la intervención preternatural del demonio en los fenómenos espiritísticos no se halla en ningún documento oficial de la Iglesia, y por lo tanto todo católico tiene la completa libertad de sostenerla o negarla. El sacerdote Fernando Majestad Palmés dice:
Lo que sí nos parecería contrario, no precisamente a alguna decisión oficial determinada de la Iglesia, sino a su sentir, de conformidad con otros puntos de la doctrina teológica, es la afirmación de que los espíritus del espiritismo fuesen las almas de los difuntos, así como también la tendencia de algunos a admitir sin fundamentos razonables y con una falta de crítica semejante a la que padecen los espiritistas, la autenticidad de los fenómenos alegados por estos, y la afirmación de una intervención diabólica preternatural frecuente. Pues, el que así procediese, ni en la práctica se conformaría con la manera de proceder prudente de la Iglesia, ni se conformaría perfectamente con su sentir, mostrando más bien marcadas tendencias hacia doctrinas poco conformes con la ascética y la mística católica. En consecuencia, si en algún caso particular se expone la autenticidad y la preternaturalidad de un fenómeno espírita determinado, en virtud de la doctrina teológica natural de la Iglesia, todo católico debería rechazar la interpretación espírita de los fenómenos, que los atribuye a las almas de los difuntos. Y aunque, como decimos, la Iglesia no ha decidido nada oficialmente sobre este punto, los católicos están todos de acuerdo en atribuirlos a los ángeles malos o demonios. A título de información, añadiremos que entre las diversas opiniones la más extendida entre los filósofos, teólogos y moralistas católicos ha sido y es quizá todavía en la actualidad la que se podría calificar de moderada, la cual considera que una gran parte de los fenómenos espíritas cae dentro de lo maravilloso anticientífico, por no ser otra cosa que trampas o ilusiones, que otra considerable parte se incluye dentro de lo maravilloso científico o precientífico, por tratarse de hechos de psicología anormal o patológica, fácilmente explicables por la psicología, o cuando menos a ellos análogos. Y, por último, que en el conjunto de los fenómenos espiritísticos se encuentra un cierto número de hechos que deberían ser considerados como extracientíficos o preternaturales y que, consiguientemente a la doctrina general de la Iglesia, habría que atribuir a una intervención preternatural del demonio.